Hola una vez más chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado sexto del área de ciencias naturales que tiene que ver con los tipos de células. Si ustedes se dieron cuenta en los videos anteriores, hemos trabajado algo de estos temas con relación a básicamente las células y sus organelos. Entonces el día de hoy vamos a ver nuevamente los dos tipos de células generales y vamos a ver un par de preguntas al respecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la información de la siguiente pregunta y está aquí. Bien, entonces básicamente aquí lo que tenemos es un mapa conceptual en donde nos muestran básicamente los tipos de célula. Aquí nos dice tipos de célula y nos muestra que tenemos dos grandes tipos, las células procariotas, que son estas que están acá, que nos muestra, y las células eucariotas. Muy bien. Entonces las células procariotas básicamente son células más sencillas, más simples, esa es una de las características, pero la característica más importante que la diferencia de las células eucariotas es que no tienen un núcleo definido por una membrana nuclear. Miren aquí básicamente está esa característica. Entonces, además de que son células más sencillas, las células procariotas no tienen un núcleo definido como tal, o sea, no hay una pared nuclear que básicamente encierre lo que está dentro del núcleo normalmente, mientras que las eucariotas sí tienen un núcleo definido. Y mírenlo acá, si ven que esa característica está acá. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que es una célula eucariota. Una célula eucariota, a diferencia de la procariota que la tenemos acá, es una célula que sí tiene un núcleo completamente definido. Entonces ustedes van a encontrar que la célula, pues está la pared celular, está el citoplasma, y dentro de la célula hay otra membrana más pequeña, que es la membrana nuclear, y pues lo que está dentro de esa membrana nuclear es el núcleo. Por lo general, lo que está dentro de ese núcleo como tal es el ADN, que ustedes saben que el ADN básicamente es lo que nos define como seres humanos particulares, lo que nos da las características. El ADN, que básicamente es el ácido desoxirribonucleico, es el que nos da esas básicamente características físicas que nos definen a cada uno, por ejemplo, el color del cabello, que unos somos rubios, otros somos de color castaño, el color de los ojos, el color de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el ADN es toda esa configuración genética que nos hace ser quienes somos físicamente. Bueno, entonces ya sabemos que son las células procariotas, que no tienen núcleo definido, y las células eucariotas, que sí tienen un núcleo completamente definido. Hay que tener en cuenta que básicamente las células procariotas, y eso es algo que nos dice acá, no es que no tengan ADN, obviamente tienen que tener ADN porque las características físicas de todas las especies se pasan a través del ADN. O sea que si una célula no tiene ADN, quiere decir que no podría procrear vida, no podría tener ciertas características. Así que finalmente la célula procariota también tiene ADN, pero está disperso en el citoplasma, o sea, no está acumulado en un sitio específico y no está rodeado por una membrana, sino está básicamente suelto y disperso en el citoplasma. Bueno, entonces eso pasa en las procariotas, mientras que en las eucariotas, como si tenemos un núcleo, dentro de ese núcleo, y aquí lo dice, miren, dentro de ese núcleo está el ADN. Bien, ahora miremos algunos seres vivos que tienen células procariotas y otros que tienen células eucariotas. Por lo general, las células procariotas están en individuos o en organismos que son sencillos, como cuáles, las bacterias y los virus. Coloquémoslo acá también. Entonces, las bacterias y los virus por lo general están formados de células procariotas, células que no tienen un núcleo definido. Y miremos ahora las células eucariotas en qué organismos están, y aquí nos dice que las células eucariotas son propias de animales, plantas, hongos, algas y protozoarios. Bueno, entonces vamos a mirar un dibujo aquí de lo que es una célula eucariota y una célula procariota. Acá. Miren, esta es la célula procariota, esta de acá. Y vamos a anotarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, ya más visualmente, podemos ver que la célula procariota no tiene un núcleo definido. Miren, acá está el ADN, si ustedes lo ven, esto de acá
es el ADN, pero no tiene un núcleo como tal, no tiene una pared nuclear, o sea, el ADN simplemente está ahí inmerso y está suelto en el citoplasma. Tiene las otras características, sí, tiene una pared nuclear, tiene ribosomas, tiene los mesosomas, tiene otros organelos que esta célula de acá también los tiene, sin embargo, el núcleo como tal no lo tiene. Bueno, y estas células de acá por lo general están en los virus y las bacterias. Bueno, ahora tenemos aquí la célula eucariota. Y la célula eucariota es la que sí tiene el núcleo definido. Bueno, entonces la célula eucariota, si ustedes se dan cuenta, mira, acá está el núcleo y está completamente definido. Y dentro de este núcleo de acá, o sea, esta cosa de acá, está el ADN. Pero también comparte ciertos organelos con esta célula. Tiene citoplasma, tiene la membrana celular o membrana plasmática, tiene ribosomas, bueno, un sinfín de organelos que comparten unos con otros. Y la mayoría de seres vivos, como los animales, las plantas, los hongos, tienen este tipo de células que tienen el núcleo definido, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas células de algunos individuos eucariotas que básicamente nos sirven como ejemplo. Entonces vamos a ver algunas células de algunos individuos de tipo eucariota, bueno, para que aprendamos mejor a reconocerlas. Entonces veamos acá. Entonces aquí tenemos unos seres vivos que tienen células de tipo eucariota. Miren, estos son las células vegetales. Ay, permítanme un segundo. Entonces, estas de acá son células vegetales. Entonces, esta plantita, la mayoría de plantitas tienen células de este tipo, células vegetales. ¿Qué, por ejemplo, hace diferente a una célula vegetal de una célula animal, que es la que tenemos acá? Por ejemplo, las células vegetales tienen esta pared de acá, que es la pared celular, que les da mayor resistencia y mayor rigidez. También la célula vegetal tiene algo que se llama cloroplastos, que es donde se realiza la fotosíntesis. Porque acuérdense que las plantitas ellas producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, mientras que los animales no hacemos eso. Así que básicamente nosotros no necesitamos los cloroplastos. Esos son solo ejemplos, pues, como para que aprendamos a diferenciar ciertas cosas de las células vegetales y las animales. Esta que tenemos acá abajo, la del adorable perrito, es una célula animal. Acá tenemos el nombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son células similares porque el núcleo lo tienen acá definido, pero tienen organelos diferentes, como por ejemplo los cloroplastos y la pared celular. Bueno, pero esos son ejemplos de células eucariotas. Vamos a ver otros ejemplos acá de otros reinos, básicamente. Esto que tenemos acá son algas. Y estas que tenemos acá son básicamente, permítanme un segundo, son básicamente fotografías tomadas de un microscopio donde se ve la célula de un alga. Y miren, acá está el núcleo, acá también se ve el núcleo, acá también se ve el núcleo. Todas estas se ve el núcleo. Bueno, entonces esta es la célula de un alga. Es también una célula eucariota porque tiene un núcleo definido. Y miremos ahora la célula de un hongo. Miren, todas estas son células de hongos y tienen su núcleo definido. Así que tanto las algas como los hongos, como los perritos y como las plantitas tienen células eucariotas. ¿Qué quiere decir eucarioto? Que tienen un núcleo definido. Bueno, entonces esto era para que viéramos algunos ejemplos. Ahora sí, después de tener toda esta información, vayamos a la pregunta como tal, a ver qué nos dice. Bien, entonces la pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, el ADN de las células procariotas se diferencia de las células eucariotas ¿en qué? A. El ADN de las células procariotas se encuentra disperso en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas el ADN está rodeado por una membrana nuclear. B. El ADN de las células eucariotas se encuentra disperso en el citoplasma, mientras que en las células procariotas el ADN está rodeado por una membrana nuclear. C. El ADN de las células procariotas no existe, mientras que en las células eucariotas el ADN se encuentra rodeado por una membrana nuclear. O D. El ADN de las células procariotas se encuentra disperso en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas el ADN no existe. Bien, entonces miremos básicamente cuáles podríamos desechar de una vez. Las respuestas en que me diga que el ADN no existe,
esas ya las podemos desechar de una vez, porque nosotros sabemos que sin el ADN básicamente ninguna especie existiría, porque el ADN es el que nos da las características físicas de todas las especies, sean humanos, sean plantas, sean hongos, sean algas, etcétera, etcétera. Todas las especies tienen ADN, inclusive las bacterias que son microscópicas también tienen ADN. Entonces, las que me digan que algún tipo de célula no tiene ADN, esas las vamos a descartar. Entonces podemos empezar por desechar la C y la D, porque miren que la C me dice que las procariotas no tienen ADN y las procariotas sí tienen ADN. Entonces descartemos esta y miremos la D. La D me dice que las procariotas sí tienen ADN, pero que las eucariotas no, y eso es completa mentira. Entonces, básicamente ya podemos desechar dos. Faltaría la A y la B, mirar cuál es la correcta. En la A, miren que me dice que las células procariotas básicamente tienen el ADN disperso en el citoplasma. Vamos a regresar aquí al gráfico para revisar si eso es cierto o no. Miren, las procariotas me dice que no tienen un núcleo definido por una membrana nuclear y que el ADN está disperso en el citoplasma. ¿Sí ven? Aquí me dice la respuesta. Entonces, las procariotas sí tienen el ADN disperso en el citoplasma. O sea que la A sería cierta una parte. Y miremos la otra, me dice, mientras que en las células eucariotas el ADN está rodeado por una membrana nuclear. Vamos a revisar eso ahora. Y vemos que me dice que en las eucariotas tienen un núcleo definido por una membrana nuclear que rodea el ADN. Entonces, la respuesta correcta sí es la A. Muy bien. Vamos a colocarla aquí. Perfecto. Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta y si ustedes ven la B, la podemos desechar también porque me dice lo contrario. Me dice que en las células eucariotas es donde el ADN se encuentra disperso en el citoplasma y ya vemos que eso no es así, que es en las procariotas donde está disperso. Y me dice que en las procariotas es donde el ADN está rodeado por una membrana nuclear. Bueno, entonces aquí me está diciendo lo contrario, así que la B no es. Bueno chicos, entonces ya tenemos la respuesta para este problema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.